Bueno, pues he cambiado la batería en el puente del vértigo, ya que no sabéis qué más. El micro dentro del casco lo acabo de encender. Venía apagado, no habéis escuchado nada. No he grabado nada de audio, tío, ni los toros. Hostia, estaba súper gracioso, tío. Y es que estos micros, yo voy a cambiar los micros para estas cosas. Estos micros a pilas, tío. Después, al final de los rallies, además, siempre te quedas sin pilas. Tengo que probar yo en estos días algún otro micro, tío. Lo de los toros, hostia, qué gracioso ha estado. El hombre nos dijo: tened cuidado que vienen toros. Digo, sí, hombre, pero podremos pasar, ¿no? Y me dice: no, yo que vosotros me quedaba aquí. Digo, a ver si me voy a tener que dar la vuelta. Y me mira y dice: pues no estaría mal dar la vuelta. Me quedo un poco así, en plan, digo, yo te lo he dicho de broma. Nos escondemos delante de sus coches. Nos escondimos delante de sus coches. Y me dice: pero arranca la moto que... Hostia, qué pena, tío. No lo habéis visto. Bueno, no lo habéis escuchado. Arranca la moto que te digo que como venga para ti no te da tiempo. Ya, y la pusimos ahí delante de su coche escondida, medio mirando para atrás. Me cago en la mano haberle dado yo al micro, pero ¿cómo pesco todavía de estas cosas, tío? Me voy a tener que poner un lavalier que vaya directo con un cable para adentro, tío. Me cago en la mar, qué coraje. Ahora voy despacio, venía yo todo enchufado. Me cago en la mar. Bueno, señores, vamos a ver. La he cagado antes grabando un montón de veces mal. He grabado sin audio. No he grabado lo bonito de los toros, ni la despedida, ni nada. Ahora voy a hacer una cosa. A ver si queda bien. Voy a grabar desde aquí hasta casa. ¿Por qué? Pues porque también es verdad que voy por el camino inverso y por otro camino un poquito diferente. Entonces, no lo vaya a poder copiar tal cual. Y vamos a hablar de sensaciones. Es verdad que las sensaciones ya no son las primeras, porque ya llevo 100 kilómetros con ellas, ¿vale? 98 llevo con ella ya. Entonces, bueno, no van a ser las primeras sensaciones. También os digo, ya me he quitado un poquito la adrenalina. Ya son las 2:30 de la tarde. Llego tarde a comer a casa. Seguramente nos llueva. Vamos solos. Si vamos por donde hemos venido, hay una valla que tuvimos que abrir y cerrar, que vamos a tener que volver a abrir y cerrar, porque seguramente había animales sueltos y además había unas cagas de vaca. Como no había audio, pues lo he puesto y ahora no lo vamos a encontrar. Unas cagas de vaca muy fresquitas y muy grandecitas en medio del camino. Entonces vamos a irnos ya rapidito para casa, ¿vale? Pero sin correr mucho. Y voy a iros transmitiendo en directo, o directo no es la palabra, ¿no? En la sensación pura de simplemente qué siento, ¿vale? Lo mismo que yo voy pensando conduciendo la moto. Esto no es narraros nada, es simplemente lo que yo voy pensando, os lo voy a transmitir, simplemente y llanamente, ¿vale? Os voy a transmitir lo que yo voy sintiendo en la moto. Por ejemplo, voy cambiando de marcha, cambio muy suave. No me gusta el sonido de los rodillos del roadbook en la pantalla, que suenan mucho, muy feo. Esto es mío de antes, seguro. El embrague es muy suavito, un embrague muy buen embrague, muy suavito. Esto está muy bien. Aquí está feo. Antes subí por ahí, ahora ya he venido por aquí. Yo que se me ha quedado cogida la pierna de levantarla tanto. Si no se me mojo. ¿Vale? La moto va muy bien, es muy ágil. Y ahora que vamos bajando un poquito la gasolina, pues todavía más. Una pena que le voy a tener que lavar. Estaba limpita, estaba nueva, estaba recién hecha. Pero eso es lo bueno. Adiós, puente del vértigo. Vámonos, vértigo ni vértigo. La moto pues está recién hecha y ahora pues se va a ensuciar, se va a llenar de barro, se va a ir estropeando. Pero la vamos a estropear nosotros. Nosotros la hemos hecho como nueva. ¿Por qué? Pues porque esta mañana intentaba daros un mensaje, pero yo estaba espesito. Y ahora que voy pensando en voz alta, simplemente pensando en voz alta, deciros que esta moto no ha venido por arte de magia a la cueva.
No me la han regalado los Reyes Magos, me la he regalado yo. No soy rico, la he financiado una parte, la otra parte sí la he podido pagar con algo de dinerito ahorrado. Pero deciros también que yo soy, haciendo alusión a mi nombre, soy una hormiguita, haciendo alusión a mi apellido. Yo guardo las cositas con mucho celo, las cuido, me las curro, las restauro, las mantengo. Me quito el dinero en cenas, me quito el dinero en calcetines, que los tengo llenos de agujeros de las botas de campo. Me quito el dinero en tonterías, porque amo las motos. Y ahora vengo de gastarme hoy pues un dinerito curioso en comprar una unta de culata. Bueno, señores, estamos en Moto da Silva. Vamos a comprar eso y ahora os meto en la conversación, que está interesante. En echarle gasolina a esto, en echarle un limpia inyectores, para que la moto vaya haciendo la inyección de nuevo después de haberla abierto y haber limpiado un poquito las válvulas desde fuera. En definitiva, cuido las motos con locura. Esta moto lo que se ha hecho es verdad que le hacían falta cosas. No venía como yo quería, pero tampoco le hacía falta tanto. Realmente no me he encontrado un tornillo pasado. Los tornillos estaban todos en su sitio. No me he encontrado hecha ninguna barrabasada, nada más que una muy malísima conexión de los cables en la torre de navegación. La torre de navegación tenía todos los cables medio sueltos, cogidos con cinta aislante. Era una puta chapuza. Pero la moto por regla general estaba bien. Pero yo la quería estrenar. Y entre comillas estrenar. Porque claro, si la quieres estrenar, te la compras nueva, te compras el Kit Rally nuevo y entonces lo estrenas. Yo quería hacerme mi moto nueva. Y la verdad es que no me arrepiento ni de un minuto de los que le he echado en la cueva, que han sido muchos. No me arrepiento de haberla tenido guardada más de 10 días, más de 20 días desde que la compré, sin probarla siquiera. No me arrepiento de no haberla probado, no haberme subido en ella, no saber cómo iba, ni cómo andaba, ni lo que era, hasta que no ha salido el fruto del trabajo de la cueva, de nuestras manos. No me arrepiento de haberle dado mimo y no me arrepiento de hacer el esfuerzo económico que supone tenerla. No me arrepiento de tener 20 motos, tío. No me arrepiento de quererla. No me arrepiento. Para mí, la vida está sobre una moto, pero también está arreglándola, también está limpiándola, también está queriéndola, también está incluso haciendo el sacrificio en otras cosas para pagarla. Solo pido a Dios tener salud. Yo dinero no quiero. Con lo poquito que tengo me apaño. Con lo poquito que tengo yo voy jugando. Pero tener salud. Vamos, no voy a meterme en estas piedras. Vamos, tener salud para... Me cago en 10. Tener bien mi vista, mi fuerza, mis órganos internos. Para venir por aquí con una cámara. Y con amigos mejor, pero mi amigo se ha tenido que ir porque los niños salían del cole. Me ha tenido que ir a recogerlo. Pero es que esto es una maravilla. Es que esto sube, por Dios, tío. Es que vengo arando la cuesta arriba. Es que no me imagináis por dónde estoy subiendo sin mirar siquiera. Qué barbaridad, tío. Le he dado a puntita de gas. La moto no ha querido calarse. La moto ha mantenido la línea de potencia, tío. Increíble, tío. Increíble. ¿Y por qué? Porque voy pensando simplemente en otras cosas. Voy pensando en voz alta. Narrándoos lo que siento. Y por eso os dije que esta mañana que esta moto no es fruto de la casualidad ni de un regalo de papi. Esta moto es fruto del esfuerzo y es fruto del trabajo y del amor por las motos. Y los que no me conocéis pensaréis que soy rico. Y para nada, para nada. Los que no me conozcáis que pensáis que soy rico, pensad cuántos viajes habéis hecho vosotros por placer. Pues ¿sabéis qué? Que yo nunca me he montado en avión. Solamente una vez en avioneta, en una vuelta en avioneta que me regalaron, y porque yo dije que tenía que cogerla. Si me dejaban cogerla, me subía. Y me dejaron cogerla en vuelo. Fue muy bonito. He volado en avioneta, pero nunca he volado en un avión comercial. De hecho, os contaré una historia ahora que voy aquí a Totrapo, camino de casa. Una vez saqué los billetes. Estaba en Madrid y tenía que venir a Sevilla a una gestión rápida. Era gestión de un día. Y dije, me cago en 10, me cojo un avión, voy para allá
hago la gestión y me vuelvo a Madrid en avión. 100 euros, me acuerdo, que me costaba el billete ida y vuelta. Y como soy un cateto, que solo me falta llevar la cesta de gallina, pues resulta que por la terminal T4 llegué con unos botes de desodorante un poquito más grandes de la cuenta, me puse a discutir, entre comillas, nada de tensión, sino, pero hombre, pero el desodorante, pero... Me tuvieron allí parado, yo iba con el tiempo más bien justito. Madre mía, por dónde estoy pasando. Al revés, peor que al derecho todavía. Iba con el tiempo más bien justito y vi cómo se me cerraba en la puerta de embarque la pasarela del avión fuera y perdí el avión. Así que esa gestión que tuve que hacer, y que además era una gestión, no era personal, era laboral, era de obligado cumplimiento, no pude hacerla porque perdí el avión. Joder, nunca he montado en avión. En bares de copa me vaya a ver muy poco. En la feria de abril, yo que soy sevillano, yo que sé, si en mi vida la he pisado 3 o 4 veces. En la Semana Santa no voy. Si voy a dar un paseíto porque a algún familiar le apetezca verla, pues me doy una vuelta. Pero si voy es precisamente porque me toque trabajar. El Rocío, ni olerlo, no sé lo que es. Sé que está allí, sé que el sitio es precioso, pero no tengo ni puñetera idea de lo que es la experiencia rociera. Es decir, yo soy un cateto. Yo soy un cateto de las motos. Le entrego todo mi tiempo a las motos. Cuando me muera, Dios quiera que tarde mucho, el 80% del tiempo de mi vida, quitando el trabajo, lógicamente, que se lleva un tiempo involuntario, que hay que añadir sí o sí, pero el 80% del tiempo de mi vida, voluntario, en hacer lo que me dé la gana, se lo he dedicado a las motos. Entonces, si pensáis en eso, pues realmente tampoco tengo tantas motos. Porque todo mi tiempo, toda mi dedicación, todo mi esfuerzo económico, todos mis pensamientos antes de acostarme, son para ver qué le falta a mi moto. ¿Qué es un TOC? Que ahora tengo que buscar un tapón de goma para la V más 1200. Sí, es un TOC. Pero yo soy así. No sé por qué. De verdad os digo, me gustaría incluso que me gustaran menos las motos. De verdad os digo que si las motos me gustaran un poquito menos, sería hasta mejor. Pero esto es lo que hay. Soy así y yo creo que ya con 40 años, como os dije antes, si no es por la salud, yo ya no puedo cambiar, chavales. Ya no puedo cambiar. Yo ya soy así. Ay, mira cómo sube esto. Te pones un poquito de pie, baja puntita hilando el gas, tío. Y sube solo, tío. Cero pelea, no como la Cagua, que te tienes que pelear con ella. La Vogue también sube muy bien, pero tiene más peso, más inercias y menos potencia, aunque sube muy bien también. La Cagua es más peleona, carburación, los sistemas de navegación en la mano. La Vogue es más joya, o sea, la Vogue, la Cagua. Pero esto es un puñetero misil. Esto si le abres el grifo, ¡oh! Madre mía. Ni esquina y bache que valga aquí. Aquí no hay bache que valga. Aquí no hay nada, tío. Esto es brutal. Esto es precioso, macho. Así que pues ya os he contado también unas cositas, confesiones sobre ruedas. Motovlog auténtico. Porque cuando vas a un ritmo ligerito, no te da tiempo para pensar. Eso de pensar está sobrevalorado. Aquí no se puede pensar mucho. Además quiero que me sirva un poquito de entrenamiento. ¿Y sabéis también por qué hablo tantas tonterías? Pues tengo que llevar la cabeza loca. Porque el ir hablando, el estar aquí virtualmente en una conversación con vosotros como si estuviera en la cueva, me hace pensar menos en el pilotaje. La cabeza tiene que distendirse, ¿vale? Y llega un momento que uno va en la moto y es como si estuviéramos dando un paseo por el campo, andando. A que tú cuando vas andando no dices, venga, vale, ahora voy a echar suelo la pierna derecha, estiro la izquierda que se queda atrás, cojo la derecha y venga, ahora la otra, no, ¿verdad? Tú simplemente caminas, ¿no? Pues si yo voy hablando con vosotros me olvido de que llevo una Husqvarna, me
me obligo de que la moto es nueva, me olvido de todo. Simplemente, en vez de los mandos ser mis piernas, cuando voy andando, mis elementos, mis herramientas son mis propias piernas, ahora es la moto. Y ya está. Y lo único que tenemos que hacer es eso. Pensar en lo que nos dé la gana e ir sobre la moto y olvidarse un poquito de todo. Y esto es una gozadísima, tío. Esto no es normal lo que anda, tío. Esto es, como os dije antes, una 1000 en asfalto. Yo lo comparo con lo que conozco, porque yo en el campo soy nuevo. Esto es la primera vez en mi vida que yo cojo un cacharro tan grande para el campo. Esto es como llevar una 1000, pero en campo. Una 1000 de asfalto. Es como Dulcinea en carretera, pero en el campo. La boquecilla sería, para que os hagáis una idea si sois también honroa, pues mira, la boquecilla sería... Hostia, aquí me lo pongo difícil. No sé, una Sport Turismo de estas nuevas. Es decir, yo qué sé, la Honda CBR 6,5. Una cosa así, que tiene aspiraciones deportivas, ¿vale? Pero, bueno, para que esté empezando está muy bien. Oye, ese bueno a nivel deportivo, ¿eh? Ojo, que yo el viaje que le he pegado a mi boquecita de 2.400 kilómetros, a esta es imposible pegárselo. Primero porque no tengo su chasis trasero. Su chasis donde yo voy sentado es de un polímero de plástico y que termina donde termina mi culo. Así que decirme cómo llevo yo peso para las maletas. ¿Cómo llevo yo peso para las maletas? ¿Dónde pongo yo las maletas? ¿Me entiendes? Con todo el equipaje y todo para unos días, el dron, las cámaras. Imposible, ¿verdad? Luego esta no vale. Segundo, motores de alto rendimiento, motores de mucho mantenimiento. O sea que tengo que cambiarle el aceite todos los días. ¿Sabéis? Porque yo esta moto tengo la intención de cambiarle el aceite después de cada rally, por supuesto. Aceite, filtros, revisión, desmontar las 4 cositas, su cadena, su limpieza. Por supuesto, una niña bonita. ¿Es por eso que mi rally es menos niña bonita? Ni de coña. Mi Poké 300 Rally es una niña bonita. Es la perla para viajar en el campo. Pero su atribución es otra. Entonces, a nivel deportivo, pues yo no le puedo pedir esto, ¿me entendéis? Es imposible. Es imposible que yo le pida esto a la Poké. Entonces, a nivel deportivo, pues sería eso, una motillo 6,5 bicilíndrica de estas que venden ahora, que te dicen que son deportivas, pero sin embargo tiene las horquillas hasta convencionales. Pues eso sería la Poké 300 Rally. Me está lloviendo, ¿vale, chavales? Después, la Kawa 2,5 de cross, pues sería como una CBR 600. Sería una Honda CBR 600, pero claro, ya es viejita, no sería la última modelo, sería la del 2003. La RR, pero la primera. Y además teniendo presente que la tienes preparada para el circuito y la quieres llevar a la calle, a la sierra. Entonces, pues tiene una serie de handicaps ahí que son lo que hay. Pero sería como una 600, una 2,5 de cross y antigua. En el campo sería como llevar una 600 en carretera. Y esto es como llevar una 1000, chavales. Es que no quiero correr más porque no quiero destrozar el taco. Además llevo mousse, es la primera vez en mi vida que llevo mousse. Y por cierto no es un mousse nuevo, es el mousse que traía. Entonces yo no sé esto si no lo estoy destrozando ahora. Pero qué maravilla, tío. Qué moto, tío, qué pasada de moto. Qué puñetera maravilla. Es que va bien hasta por asfalto con taco, tío. ¡Guau! Estoy viniendo un poco arriba yo para llevar taco, ¿verdad? Venga, sacamos el brazo, que esta moto me la han dado hasta sin intermitentes, macho. Por aquí para abajo. Qué pasada, tío. Así que todos esos cuentos. Estrenando motillo, como veis, haciéndonos a ella. ¿Para qué? Para ver también si va todo bien. Ya le he encontrado un par de fallitos. Le he encontrado que el cable que une aquí a la masa de cable del botón de arranque, no puedo mirar, os lo enseño tocando. A veces no hace buen contacto, pero bueno, es una gilipollez que
será resuelta en breve. Este viene despacio también. Este viene despacio. Yo vengo despacio, pero él también. Eso será resuelto en breve. En breve. Ese me ha dicho que vaya yo despacio, me parece. No sé si me ha saludado o me ha dicho, yo corta. Y voy a cortar un poco, vaya a ser que venga alguien detrás de él. Si veo que pasa un ratillo y no viene nadie detrás, pues entonces me animo otra vez, ¿sabes? Joder, pero vaya moto, tío. Aquí no viene nadie, ¿eh? Me voy a cortar un poquito, ya te digo. Me voy a cortar un poquito. Aquí no viene nadie. A ver, Pito, ¿ves? A ver. Hostia, qué puta vergüenza de Pito, tío. ¿En serio, tío? ¿En serio esta moto lleva ese Pito, tío? O sea, es una picha corta, tío. Qué bueno. Hostia, qué arte más grande. Cuidado el Pito, mira. Hostia, que ya de puta, tío. Pero ¿cómo le han puesto ese Pito, hombre? Pero ¿esto qué es, hombre? ¿Esto es una falta de respeto, qué? Hostia, qué arte, tío. Lo bien que va la moto, los cojones que tiene. Y te espera, yo que sé, un Pito serio, ¿sabes? Qué locura, tío, qué pasada. En fin, ya hemos visto que el Pito, uy va, el Pito no es su fuerte. Madre mía. Ahí se me ha ido, ¿eh? Es que es de adelante, de atrás puede bailar. Ya veis que la cámara no es la justicia, pero venimos cruzándola bien, entrando en las curvas bien. Pero cuando se va adelante, muchacho. Y aquí hay pinocha en el suelo. La pinocha resbala, hay gravilla suelta, hay tierra suelta. Y entonces, pues claro, cuando la moto se mueve, jejejeje. Pero bueno, ya está. Madre mía, qué pasada, qué bonita. Qué bonita es. Qué guay. Le he metido 2 marchas porque pensaba que una no había entrado. Estos padeos me parten la garrafa en la cagua. Pero aquí no llevamos garrafa. Aquí llevamos 15 litros y además una moto que tiene que gastar súper poco porque sé que voy a punta 14 días. Es que voy a puntita de gas, un poquito más cuando quiero esas aceleraciones. Pero qué guapa, tío. No te desconcentres mirando el móvil, Javier, esto para adelante. No te desconcentres. Porque es verdad que una cosa que me ha dicho a mí Baldayo, con estas motos no puedes despistarte, ¿eh? O sea, aquí no puedes perder la vista ni... Ya habéis visto, por ejemplo, cómo me comió ahí ese cambio de rasante. Es decir, si hubiera pensado un poquito lo mismo, me lo como menos fuerte ese cambio de rasante, ¿sabéis? Un poquito menos fuerte. ¿Por qué? Para no tener que predecir tanto lo que hay detrás, sino más o menos irlo viendo. A mí que se cruza acelerando y eso es una cosa, incluso frenando un poquito, que me da igual. A mí lo que no me gusta es no tener el campo, el espectro, la distancia en la mirada, porque siempre os digo que hay que mirar lejos. Es por arriba. Siempre os digo que hay que mirar lejos. No, lo que no quiero es no tener esa capacidad de mirar lejos. No es cuestión de correo, no, es cuestión de que si no puedo mirar lejos, ¿sabéis? ¿Cómo coño sé yo qué tengo detrás? Sabéis que esta moto va cada vez mejor. Llevamos ya 114 kilómetros y esto va cada vez mejor. ¿Veis que el ICO se ha puesto aquí a la izquierda otra vez 14? Coño, no tiene más dígitos. Se le puede poner que la coma se pase un punto a la derecha. Entonces eso está bien, por ejemplo, si lo vas a usar en rutas de carretera. Pero es un coñazo, te tienes que meter en la configuración, cambiarlo. Entonces sí, porque ahí ya te marca, en vez de hasta 99, hasta 999. Pero ¿qué pasa? Que solo llevas un decimal. Y en un rally donde te puedes encontrar una viñeta en el punto 314 y otra viñeta en el 316, si tú llevas solo un decimal, sería 3.1. Las dos serían 3.1. ¿Ahora cuál es? ¿Entiendes? Entonces es necesario llevar los 2 decimales. Pero como ya le hemos dado una vuelta al marcador y llevamos 15, más 100, o más 99,9 y después pasar 0. Epa, esto es por aquí. Hostia, tu cortafuego que me metió yo. No, por aquí no es.
Venga, vamos a tener que dar la vuelta en un cortafuegos. No pasa absolutamente nada, tío. Lo que me podía suponer un problema antes, ahora simplemente es peso atrás. Ya está, no pasa nada, tío. No pasa nada. Es por aquí. Ya veo yo ni más subir esa cuesta y todo, pero va por aquí. Vamos deshaciendo para casa. ¿Entendéis, no? ¿Por qué funciona así eso? ¿Y por qué la importancia de llevar dos ICO cuando vas haciendo un rally, señores? Yo en la Cagua, si os acordáis, aquí en la derecha, llevaba el Garmin. Mira las curvas cómo se ponen ahí abajo. Yo llevaba el Garmin. ¿Por qué llevaba el Garmin? Porque llevaba el Garmin al único efecto de ir grabando la ruta para ponerla en los vídeos, que luego después la Olivo 1 lo he puesto. Pero bueno, me he dado cuenta, aunque no la pongo entera, pero también he aprendido en los eventos estos de navegación que lo suyo es no ponerla, porque los organizadores se curran unos tracks que muchas veces son truquillos del propio organizador. Eso lo aprendí yo después, ¿vale? Y claro, tú llegas y destapas, pues como que le destapas un poquillo, si después en otra edición pasa por el mismo sitio, ¿entendéis? Le quitas un poquillo la magia, si alguien ha visto tu vídeo. Entonces no pongo el mapa, que esos puntos sean visibles en la grabación donde estoy, pero que tú no sepas dónde es, que lo digas, ¡ah, coño! Al lado del río de la Minilla, tiras para arriba y el Cerro del Zorro, ahí detrás hay una loma y eso es ese río. No, que no te dé yo las pistas, ¿sabes? Que es verdad que es a roadbook pasado, pero es que si se reutilizan para otras ediciones algunos tramos y resulta que voy yo y te la enlazo la imagen con el track, pues ya te la he jodido. Creo, no sé si lo que estoy diciendo es una barra basada, una perogrullé y no tiene nada que ver, pero yo ante la duda pues ya no lo pongo. Pero no es ese el objetivo por el que yo llevo el Garmin. Yo llevo el Garmin porque hasta ahora yo siempre he tenido un ICO. Lo que pasa es que esta moto cuando la he comprado, pues resulta que tiene uno igualito. Como veis aquí llevo dos antenas GPS, ¿las veis aquí? Llevo dos antenas GPS, entonces cada uno tiene su antena GPS. Cuando en la Cagua iba con un solo ICO, necesitaba el Garmin para de alguna manera ponerme una flecha de dirección, ponerme el CAP, que se llama, ¿vale? ¿Por qué? Porque mira, cuando yo le cambie a la pantalla y me vaya a los grados, ¿lo veis? Ahora mismo lo tengo puesto en CAP. ¿Qué es eso del CAP? Es que habrá sitios en el ROFU, cuando nos hagan las rutas nuevas, que te diga, y a 200 metros rumbo, por ejemplo aquí ahora en Manate, 100. Hostia, si yo lo llevo toda la información en un solo ICO, yo tengo que ir cambiando con el dedo, pierdo los kilómetros. Si pierdes los kilómetros, ¿cómo sabes si es justo a 200 metros y no estás a 210 metros, ¿entiendes? ¿Qué pasa? Que hombre, las motos que tienen cuenta kilómetros, vale, pero mi Cagua no tenía ni cuenta kilómetros y lo pasaba puta. Entonces yo llevaba el Garmin en uno, o sea, el CAP, sí, en el Garmin el CAP, y el ICO los kilómetros y ya está. Y ahora como llevo dos ICO, pues puedo llevar CAP simultáneamente de kilómetros. Sí, kilómetros que yo voy recalando en la mano izquierda, pantalla izquierda, kilómetro arriba, kilómetro abajo. De hecho, le he cogido y le he quitado el resto de opciones visibles. No puedo navegar entre pantallas, siempre tengo la misma, porque ya para eso tengo el otro. Que lo único que me puede interesar realmente es en algún tramo la velocidad que voy, real por GPS, porque la moto marca un poquito más, como es normal también. El rumbo, lógicamente, y la hora, señores, porque muchas veces, ya te digo, en la Olivo 1, no sé si os acordáis, me escuchasteis decir que yo no sé ni qué hora es. Es que llega un momento que tú estás horas y horas en la moto y tú no sabes ni qué hora es. Por ejemplo, yo ahora voy a moverlo, mira, ¿ves? Aquí está la velocidad a la que voy. Lo voy a dejar un momentito porque esto está feo. Aquí veis la velocidad a la que voy ahora mismo, en la derecha, 45 por GPS. Imagínate que este tramo está limitado a 50. Pues yo sé que por GPS no me puedo pasar, ¿vale? Y luego después Voy. Ya mismo llegamos a la barrera cabriante, ¿vale? ¡Wow, caballito! ¡Qué guapada! Y luego después navegamos a siguiente pantalla, que son la hora.
¿Qué es lo que a mí ahora me interesa? Y como veis, aquí estamos otra vez en las moñigas de vaca. Unas moñigas enormes que te están diciendo, si así es la mierda, ¿cómo será la vaca? ¿Me entiendes qué te quiero decir? Muy bonito el río ese de allá abajo. Vamos un poquito en modo entrenamiento para los rallies, pero hay que reconocer que esto es precioso. Y es verdad que por suerte de momento moñigas hemos visto, pero vacas no. Este vídeo va a estar guapo porque os lo voy a poner, me parece a mí, entero, sin cortar. Donde os he contado un poquito la historia de la aspirina que llevamos entre las piernas. El por qué la estrenamos ahora. El origen de momento voy a seguir sin contároslo. El origen de momento no os lo voy a contar, ¿vale? Si os digo, una pista, que fui súper lejos a por ella. Mira la valla. Esta valla la abrí yo antes y la cerré antes. Dame un momentito. La voy a parar porque una moto de esta además no tiene ni... Uy, esta moto no tiene electroventilador, sí, pero no tiene ni bote expansor, ¿sabes? Y yo, cuidado que pincha tela, la hija puta. Mira la aspirina cómo es. Mira cómo viene de mierda. Salió limpita, nueva, recién hecha. Y mira cómo va la pobre. Mira cómo va, pero es una moto de campo. Yo quería darme el gustazo de estrenarla yo. Y ahí va, ahí va, ahí va. Primera, por favor, gracias. Y vuelvo a entrecomillar eso de estrenarla. Pero ya, lógicamente, pues hay que usarla, hay que entrenar. Hay que darle caña. Señores, yo, si he puesto este vídeo entero, espero no estar dándoos el coñazo. Espero no estar dándoos el coñazo. Seguimos. Tiene la primera puesta. Cogemos embrague. ¿Ves? No arranca. Al mover cable ha arrancado. ¿Cómo no? Ha sido rápido, ¿veis? Vale, venga. Bonito puente este. ¿Os acordáis? Las grabaciones con la Poké pasando por ahí. Bonito, bonito, bonito. Bonito. Madre mía, se va sin mí. Wow. Wow. Cuidado que pueden venir coches. No hay visibilidad. Corta un poquito, tío. ¿Entendéis? Eso de correr. Hierro, pólvora. No. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ahora mismo voy en sexta, bajo de vuelta. A ver, que no hace falta zurrarle tampoco. No hace falta zurrarle tampoco. Los pirinos, los pirinos. Los cerditos, güito. ¡Guau! Cuando le abres un poquito más y llegas a la banda de revoluciones donde tiene el par, es alucinante. Nos ponemos un poquito de pie. Perdemos la visibilidad, así que cortamos un poquito. Aquí no hay visibilidad, cortamos un poquito, que ya habéis visto que pasa con coche, hostia, una vaca gorda.
aquí en medio. ¡Adiós! Me voy que me da miedo. ¡Ay! Ahí que estaba en medio del camino, maricón. ¡Qué susto! ¡Qué susto, qué susto! ¡Corre, maricón, que viene la ola! Señores, yo no sé por qué voy tan enchufado, ¿eh? De verdad lo digo, son las 3 de la tarde, ya llego tarde para comer sí o sí. Pero es que esta moto... La sexta es muy larga. Y la quinta tiene mucha diferencia, pero te viene bien para traccionar ahora si tienes que abrir el gas. ¿Ves cómo tracciona? ¡Qué guay, tío! ¡Uah! Tío, que me paso, tío. Aquí se me fue una vela porque pegué un patinazo. Ahí está. ¡Wow, tío! ¡Por Dios! ¡Joder! Madre mía, no la quiero revolucionar más, ¿eh? Pero ahora es cuando anda. A ver. Mira, 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 mira. ¡Wow! Madre mía, ahí estaba la potencia, ahí arriba, tío. Es que yo la llevo aquí abajo de vuelta, pero... Es que ahí arriba tiene tela de mandanga, de manteca, ¿eh? Sea lo que tiene esto aquí arriba, madre mía, de mi alma. Joder. ¿Qué es esto, hombre? ¿Qué es esto? Una mil para el campo, ya os digo. Esto es una mil para el campo. ¡Wow! ¿Has escuchado el motor? ¡Wow! Eso es porque iba derrapando. Madre mía de mi alma bendita, tío. Madre mía de mi alma bendita. Mira las vacas. Aquí las vacas se ven hoy express. Vaca express. Bueno, señor, pues yo no sé el tiempo que llevo dando la lata, ¿eh? Vídeo ininterrumpido. No sé si lo editaré así tal cual. También os dije antes que os estoy editando ahora. Madre mía, volando los baches, tío. Estoy editando los vídeos del Camino de Santiago, iba a decir, imaginaos cómo estoy. De la ruta en solitario. Voy por el día 0. El día 0 no voy en solitario, ¿vale? El día 0 voy con Agu, con otro amigo que se llama Javi, y con otro, y con Juanjo. Agu, Javi y Juanjo. Juanjo es del Camino de Santiago, es decir, en el día 0. Un vídeo muy bonito, por cierto, ¿eh? Mira, mira cómo frena esto, si le tienes que apurar el freno, maravilloso. ¡Wow! ¡Wow, tío! Visera abajo, visera arriba, ya no sabe uno cómo ponerla. Esto corre mucho, tío. Esto corre mucho, Esto corre un taco. Madre mía, cómo anda esto. Ya está, Javi, ya. Todavía existe otra por encima, a ver. La 500. Todavía hay otra con 7 caballos más que esta. ¿Y sabéis quién se la ha comprado? Que después de que no la desbarte era caballito. ¡Wow! Se la ha comprado Manuel Baldallo, tío. Se ha comprado el tío la 501. Lo siento, Manuel, si estás viendo el vídeo, que seguro que sí. Y he roto la sorpresa. Que ya todo el mundo sepa que tú te has comprado la Husqvarna 501. Esa historia fue bonita también. Yo me compré esta después del rally y me dice Manuel, con ese arte que tiene, me dice, hombre, yo no voy a permitir que tú te compres una moto nueva, yo no. Así que me van a echar de casa, pero yo me voy a comprar otra. ¡Qué aberración! A comprar, tío, la 501, tío. O sea, si esto, imaginaos cómo es. Imaginaos las sensaciones que llevo yo ahora mismo aquí hablando con vosotros. Imagínate la 501, muchachos. Yo no sé, vamos. No sé, esto es una aberración. Esto sí que es una aberración. Nos vemos, ¿verdad? Nos vemos, cortamos. Nos vemos, cortamos. Qué pasada, tío, qué pasada. O sea, yo he salido hoy a dar una vuelta y ya vengo con la moto por la mano. Con la mano en terrenos fáciles. ¿Sabéis que este rally que vamos a hacer ahora con ella, el primero de nuestra vida con ella,
es por arena de playa, ¿no? Es por arena fina, tío, y a Dios quiera que llueva un poquito un par de días antes, que haya así como hoy el suelo asentadito, no nos levantemos polvo unos a otros. Hostia, tío, la arena esté más o menos asentada, porque si no, vamos a reventar embrague, vamos a sufrir, tío, lo vamos a pasar muy mal, muy mal, tío, muy mal. Joder. Pero si está la arena sentadita y si Dios quiere, tenemos suerte, vamos a echar un día muy guay. Vamos a echar un día realmente guay, tío. Joder, estoy contando aquí en voz alta todo lo que me pasa por la cabeza, Todo lo que me pasa por la cabeza lo estoy contando aquí. Mientras que vamos con la cagua. ¡Con la cagua! Que esta no es la cagua, que esta es la del pito bonito, hombre. Me cago en 10, que pito más bonito. Y yo no la quería ensuciar, ¿sabes? Me cago en la madre que me parió. Yo creo que todo lo que he grabado, entre que he grabado mal de audio y todo eso, yo creo que no voy a poner nada. Si pongo algo, lo pongo todo aquí. Lo único que voy a poner de antes es coño, el saludo con mi tocayo, que viene con su boque, que es que hemos salido muy tarde. Señor, hemos trabajado tanto él como yo de noche. Pero he salido todavía un poquito más tarde, me ha costado muy tarde. Entonces yo me he acostado a las 6:15 de la mañana. A la que me he levantado a las 10, porque me he hecho el repolón. Me había puesto el despertador a las 9. Pero he remoloneado, tío, he remoloneado y me he levantado a las 10. Menos mal, porque la alarma de las 9 la apagué dormido. Y luego a las 10 menos cuarto tenía la de emergencia. Y la he pospuesto 3 veces a 5 minutos, o sea, que vete tú. Me he levantado a las 10 de la mañana, ahora bájate. La moto no la conoces todavía. Ponte la cámara en el casco, el intercom para hablar con tu amigo, etcétera, etcétera, ¿no? Todos los aviones, todos los cacharros. Y ahora cuando lo tienes todo hecho, ¿vale? Me voy a la tienda de repuestos mía preferida y compro un limpia inyectores, limpia válvula y todo eso. Limpia sistema de inyección, ¿vale? Que he tardado un buen rato. Me he tardado un buen rato. Después te vas a la gasolinera, te llenas el depósito inmediatamente, porque la gasolina que tenía era vieja, y le he echado 11 litros y pico, casi lleno, pero quería parar los 11 litros, que es mi número preferido por aquello de la superstición, y no he parado a tiempo. 11 litros y pico, que 11 litros y pico, chavales, son 18 pavos, Habéis visto que no puedo acelerar y no le he dado gas, Entonces, pues esas son las cosas. Aquí hay que ponerse de pie. No abrir mucho gas tampoco. Y así, de pie, acompañamos a la suspensión. ¡Guau! Bonito, tío. Qué bonito, joder. Hostia, qué moto, tío. Esto es increíble, tío. Y pensad que esto es una moto sencilla. ¿Cómo serán las motos pepino que llevan algunos? ¿Hola? Esas KTM de 40.000 euros factory. ¿Eso qué será, tío? Si esto es un misil. Qué barbaridad, tío. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad, tío! No lleva nadie detrás, ¿no? Menos mal. ¡Qué barbaridad! Esto es un cohete, hombre. Es alucinante. Bueno, sabéis que
os estoy grabando el rally entero, pero para atrás, ¿no? Es que no me puedo callar una. El rally que quiero hacer es esto. Pero lo estoy grabando para atrás. Para atrás, para atrás, para atrás. Y lo mismo de una cosa. Lo mismo lo hago para atrás. Quedamos lejos. Es que no sé. Quedamos lejos, temprano, lejos. ¿Para qué? Para que cuando vengamos aquí tomemos la cerveza ya al lado de casa. No es ninguna tontería, ¿eh? No es ninguna tontería eso. No es ninguna tontería empezar allí y llegar aquí. ¡Wow! Madre mía, qué moto, tío. Pero es que, de verdad, ¿eh? O sea, es que esto es criminal. Y algunos ahora diréis, si es que os estoy viendo ya, si es que el hater, el quisquilloso. Claro, acostumbrado a la Vogue china, que yo que no os confundáis. Os lo dije en uno de los primeros vídeos de la Vogue. No hay moto mala. Voy a buscar el maldito del garaje, que está aquí. Sí, está aquí. No hay moto mala. Cada moto tiene un uso, chavales, tiene un porqué. No hay moto mala. De hecho, en esto que estamos haciendo hoy, la Vogue es peor moto, claro. Pero en lo que yo hago con la Vogue, esto es mucho peor moto. Ya está. Pero no un poco, no. Un poco de mucho. Es decir, llevo el culo ya destrozado. El culo destrozado. El mantenimiento por horas. Tic-tac, tic-tac. Cambios de aceite, por cierto, caro. Motorex. 20 y pico de pago el litro. Y ahora no vas a hacer un tieso y no vas a cambiar filtro, ¿no? O sea, que ya tienes más de 30 euros en materiales a cada rally, a cada rallycito. Es que ustedes pensáis, ¿eh? Ustedes pensáis que eso es un mantenimiento. Luego después, lo que ya os he dicho, no llevo su chasis para poder llevar el equipaje. En fin. Cada moto es para lo que es. Y esto, efectivamente, es una moto de rally. Ya está. Una moto de rally, punto. Y punto, pelotita. Me ha pasado como con la KTM de circuito, tío. Le da muy suave al puño, al cambio. Y le deja metida una intermedia. Un punto muerto intermedio. Me vean los toros. Chavales, ¿qué pasó? Ellos pasan de mí, no qué pasó. Ellos sí que pasan. ¡Buah! Puta maravilla. Si estáis viendo este vídeo con intención de hacer el roadbook que quiero que me haga Aglio, que el tío se ofreció a hacérmelo. Es que ya no sé qué he grabado hoy que no, así que os lo cuento de nuevo. Mientras que vamos aquí llegando a casa. Vamos, llegando no, volviendo, todavía queda. Aglio se ha ofrecido a hacerme un pequeño roadbook de navegación, porque yo quiero enseñaros a todo el que se quiera venir. El que no, se lo daré en track, ¿vale? No hay problema. Y el que no, en tablet, pues se le da el PDF, ¿vale? Un evento gratis. Lo único que sí es verdad que no sé lo que nos costará el que quiera roadbook en papel, como lo llevo yo, lo que nos costará el papel, tío. Si el papel nos cuesta 7 euros, pues 7 euros. Si os digo, esto no es un evento deportivo ni un evento donde puede ir mucha aglomeración de gente. Tenemos que ser poquitos, ¿eh? O sea, yo lamentablemente tendré que cortar. Cuando haya un número tal, que yo vea legalmente cuál es ese número tal, vamos a poner que son 20 motos en grupos de 3. Pues 20 motos en grupos de 3. Y lo siento mucho, pero no podrá haber más de 20 motos, porque lo que no quiero yo es que haya Seprona, por ejemplo, o estén los del medio ambiente, y ahora a todos nos casquen una buena por el mero hecho de ir por campo, que no estoy diciendo que vayamos ahí por sitios prohibidos, por el mero hecho de ir un grupo tan numeroso por campo.
Entonces hay que limitarlo, ¿vale? Eso me lo estudiaré yo. Pero se podrá venir como quiera. Y luego estará la opción de los on-road que hagan una rutita y ya nos vemos en el mar, donde todos los off y los on quedemos para echar una cervecita y contarnos las batallitas y echar una risa, ¿sabéis? Que eso yo creo que es muy bonito. Esto no tiene ánimo de lucro ninguno. Esto no tiene, como siempre, os digo, esto nada más que tiene el, si puedo meteros el gusanillo, mira, otra vez un tejón de eso. Qué bueno, meteros el gusanillo de la navegación, ¿vale? Que vayáis lo que es viendo esto y el campo y tal, y navegando con vuestras motos. Si hacéis un esfuerzo económico, si no lo tenéis ya, en pillar una tablet baratita. Si no, mirarse tutoriales, tío, de cómo se hace con un puñetero Tupperware un roadbook, un porta roadbook, tío, un portalibros de ruta, aunque tengas que ir dándole aquí con la mano, pero que tú te haces tu roadbook y yo te doy el papel y ya le da un pájaro, tío. Me cago en la mano, pobrecito. No creo que lo haya matado, pero lo he dejado tonto. Y tú te haces tu roadbook de papel, tío, y eso va de puta madre. Entonces, pues, eso os cuento. Puede ser un ejercicio muy bonito. Y los que no, por track. Y los que no, on road. Y hacemos una ruta de puta madre, donde algunos habéis aprendido a navegar y donde otros, pues, habéis ido por carretera. Luego nos vemos en el bar, nos tomamos juntos una cervecita y yo, qué guapo, todos los dos. Mira qué subida, mira qué bajada. El puente del vértigo no me da tanto vértigo y queda guapísimo. Y si habéis visto este vídeo, pues ya os sirve un poquito para ir estudiando. Cosas que nunca se hacen en un rally. Es imposible estudiártelo antes. Salvo que seas el organizador, ¿no? Y tengas los datos. Así que por eso te digo, pensárselo. Grupo reducido, pero un grupo de amigos que lo pasemos muy bien y hagamos un robo chulo. Así que todo eso os cuento. Ya este camino está acabando. Allí adelante está lloviendo. Y ahora cuando termine este camino pues voy a cortar, porque el rally empezaría justo aquí. Esto sería lo que estáis viendo, esto sería. Así que me callo y os dejo hasta el final diciéndole adiós a esa vaca y nos vemos, si es que poco este puto vídeo, en el siguiente. Buenas tardes. Qué moto, tío. Pues venga, entrando en el campo con ella por primera vez en nuestra vida. Mamá, papá, desde el cielo os presento aspirina. Dame mucha salud y mucha suerte para disfrutarla con salud y tener buenas risas con ella, y que la moto se comporte bien, ya que ha llegado a nuestras vidas con mucho cariño desde el primer día y cuidándola mucho,
empezando desmontando la entera antes de...